Fortificación minera. Fortificación con madera. Fortificación. La fortificación es el conjunto de procedimientos que permiten mantener estable las labores cuando su condición no es autosoportante en una mina subterránea. El rol fundamental de la fortificación es 1. Mantener las labores seguras y con una sección y dimensiones suficientes para la circulación del personal, equipo, aire, etc. 2. Impedir el desmoronamiento de material fracturado, para así evitar accidentes. 3. Disminuir el movimiento de las cajas, techo y piso, por ejemplo, una mina de carbón. 4. Mantener la cohesión de los terrenos. El reconocimiento y tratamiento oportuno del terreno peligroso mediante fortificación es vital para evitar que se produzcan accidentes, pérdida en la producción o daños en los equipos. Se prohíbe trabajar o acceder en cualquier lugar de la mina que no esté debidamente fortificado. Solamente podrán quedar sin fortificación los sectores en los cuales su comportamiento sea conocido en cuanto a su condición de autosoporte, previa recomendación de un especialista. Antes de iniciar con el proceso de fortificación, es necesario realizar observaciones de terreno, con el propósito de identificar sectores que requieran fortificación. Existen diferentes maneras de detectar aumentos de presión en las labores, tales como el desplazamiento de cuñas, fracturas, fallas y quiebres que se encuentran en el terreno, el desvío de pisos o cajas de las galerías, así como el tapado o la forma ovalada que toman perforaciones normales, la deformación o quiebre de pernos y maderas, el pandeamiento de maíz que tienen roca suelta que está sobre ella, ruidos extraños, fuertes o repetitivos o el goteo del suelo, y la observación de rocas nuevas en el piso de las labores. Todo lo anterior es señal de posible desprendimiento de material, por lo que debe informarse al responsable de la faena, el cual tendrá como tarea realizar el procedimiento de acuñadura de las labores subterráneas, con el fin de desprender el material o roca suelta. Este proceso de acuñadura debe hacerse en todo momento dependiendo indudablemente de las condiciones que presenta la galería. En el desarrollo de galerías o socavones debe acuñarse al momento de llegar al lugar de trabajo, durante el turno con una frecuencia que dependerá de las condiciones del terreno y de las operaciones que se estén realizando, y necesariamente antes de iniciar en los frentes de trabajo. ¿Dónde debe acuñarse? Esto dependerá fundamentalmente del tipo de trabajo que se esté ejecutando, desarrollos, frentes productivos, composturas, etc. Vale decir que para cada operación habrá una respuesta diferente. Debe acuñarse en primer lugar la zona donde se ha tronado, el lugar donde se trabajará exactamente y aquellos lugares donde no se encuentre fortificado y transite personal. Tipo de fortificación. Fortificación pasiva, ya que no aplica ninguna carga externa al momento de la instalación y solo trabaja cuando el macizo rocoso experimenta alguna deformación o cuando son solicitados estáticamente. Esto es considerado fortificación pasiva. La madera es la fortificación más usada a nivel de pequeña minería, debido a su menor costo y facilidad de manejo y colocación. Es una gran resistencia y elasticidad, que permite recibir fuertes presiones sin quebrarse bruscamente, lo que da aviso anticipado de que será necesario cambiarla o reforzarla. La madera se adapta mejor a las necesidades de los diferentes terrenos debido a su capacidad de trabajar satisfactoriamente a la flexión, que son fuerzas perpendiculares a las fibras, y al pandeo, que son fuerzas en dirección a sus fibras. Los marcos de madera son la forma más representativa de maderación, los que están compuestos por tres piezas fundamentales, llamadas sombrero o viga, en posición horizontal, que se apoyan dos postes, pie derecho y vertical. Para elegir correctamente la madera a usar, deben considerarse dos factores fundamentales. El primero, que serían las condiciones ambientales en la que se utilizará, que puede ser desde el punto húmedo hasta seco, y influye en la variación del peso, propiedades mecánicas y durabilidad. El punto 2, las demandas a que puede estar sometida, pidiéndose del tipo de compresión paralela a la fibra, compresión perpendicular a la fibra, o bien pandeo, tracción, flexión o esfuerzo de corte. Selección de madera. En aquellos lugares que requieran una fortificación puntual, se usa el mono o peón. En yacimientos de capas, mantos, estos se colocan en dirección a la presión.
En yacimientos horizontales o muy tendidos se colocan en forma vertical y a distancias variables. Elementos de fortificación. Mancornas con madera. Se define como mancorna al conjunto de una viga y dos postes debidamente ensamblados. La viga es una pieza previamente preparada y colocada en forma horizontal apegada al techo. Los postes son dos piezas rollizas que sostienen firmemente las vigas por sus extremos, afirmados al piso o sobre sedantes, y separados convenientemente hacia el exterior de la galería. Elementos auxiliares de fortificación con mancornas de madera. Tendidos o tapados. Es la madera que se coloca entre la viga y el techo en dirección de la galería, apoyadas en un chiminal o viga atrás y tentenadas hacia adelante sobre la viga y a una distancia máxima de 40 centímetros. Tabiques. Es el revestimiento de los costados de la galería con madera entrelazada y relleno con tosca, hasta una altura de 2/3 de longitud del poste y en terrenos malos de 3/4. Sistema de fortificación. Este sistema de instalación consiste en colocar espacios previamente preparados, mancornas de madera a distancias regulares. Para que el sistema sea efectivo, las mancornas deben cumplir con los siguientes requisitos. La viga. Los cortes para el ensamble no deben quedar en la grieta de la misma línea de asentamiento del poste, ya que las primeras presiones el poste las rasga con facilidad. Y las vigas preparadas con la grieta muy abierta en el sentido indicado, se recomienda no usarlas. Posición de la viga. Deben colocarse en forma horizontal, aunque para ello sea necesario romper el techo de la labor aplomada y colocar a la altura pedida respecto a la rasante. No deben quedar presiones en sus extremos, se quedan fácilmente y sin carga y con mayor razón por las presiones laterales. Las paredes de la galería deben permitir la suficiente holgura para que las puntas queden libres. No deben quedar apoyadas en chiminales, la roca al agrietarse puede provocar su caída. No deben ir en contacto directo con el techo, su destrucción es muy rápida por la falta de adherencia, para ello se utiliza el tapado o tendido al techo. Posición de los postes. El asentamiento con la viga ensamble debe ser correcto, la abertura de pata debe ser la indicada, el ángulo de inclinación o de cierre debe ser 12 grados hacia la tosca. Esta abertura de pata permite lograr un apriete de los postes al actuar los empujes laterales del terreno. En labores a nivel, los postes se colocan verticales o normales a la rasante. En labores inclinadas debe tener una inclinación media en relación a la pendiente de la galería y las presiones normales y verticales al peso o techo de la labor. Forma de instalación. Enmaderación de frentes. Se utilizan solamente tablillas y los postes de eucaliptus por su gran sedencia, para fortificar las calles arrancadas de carbón y subtechos de galerías. La distancia entre marcos en los frentes no debe exceder los 60 centímetros. Una mayor distancia es peligrosa, ya que se puede deteriorar el techo y colapsar mediante caída de toscas. Al ubicar la tablilla, en caso de que el techo no sea parejo, es conveniente colocar cuñas entre tablillas y techo. Al empostar la tablilla, se debe cuidar que la inclinación del poste con relación a la inclinación del manto debe ser la intermedia entre la línea vertical y la que forma un ángulo recto con el techo a piso. Es importante que la fortificación quede bien alineada para permitir un buen control del techo o descenso del cerro. Debe quedar paralela al eje de la labor y se colocan en la medida que se arranque carbón. Para una colocación de un marco de frente se debe proceder de la siguiente forma: reunir materiales, tomar medida, cortar el poste, levantar tablillas y atentenar, fijar y apretar, luego se repite la operación. Para una colocación de un marco en subtechos se debe proceder de la siguiente forma: reunir materiales, tomar medida, cortar el poste, levantar tablillas y atentenar, fijar y luego apretar, luego se repite la operación. Cuando el cerro es competente, las tablillas del frente se empastan solo en los extremos, de lo contrario se coloca un tercer poste en el centro de ellas, además de confeccionar un castillo del frente con madera de pino de 2 metros de diámetro por 1,2 metros de largo. Reforzamiento de fortificación. Castillos empaquetados. Su finalidad es disminuir la presión a los costados de la galería y con ello evitar la hinchazón del piso. Deben ser colocados simétricamente por el eje de la galería. Se construyen al mismo tiempo que los paquetes. La idea es que el castillo
debe ceder a continuación de los paquetes para evitar que se dañe la galería por presiones y presencia de cortaduras marginales sobre la labor. La mantención de la galería depende esencialmente del comportamiento de tales castillos. Construcción de los castillos. Hacer los castillos lo más rápidamente posible, una vez efectuado el arranque de carbón y su fortificación de tablillas de poste. En una determinada área de 5 metros, considerar un castillo empaquetado de 1,5 por 1 metro, un paquete de unos 2,5 metros y el resto para espacios de expansión y compresión de estos elementos. Se deben sacar los postes de entre los castillos o en sus alrededores, ya que puede suceder, el poste se rompe, en caso de no romperse, es una aguja que perfora el techo. Los castillos deberían tener la base cuadrada, pero los frentes con pendientes se debe construir en forma rectangular y la parte más larga con la punta hacia la maestra. El largo de los rollizos debe ser de 1,2 metros y de preferencia 1,5 en vetas superiores a 1 metro. La madera a utilizar debe ser redonda y verde. Instalación de castillos. La primera cama de madera estará hecha con rollizos de tope colocados perpendicularmente al eje de la galería a fin de dar una buena base al castillo y repartir bien las cargas al piso. Se ponen perpendicularmente al eje de la galería para conservar una buena estabilidad. Lo mismo debe hacerse con la cama de remate del castillo al techo. Los rollizos intermedios van paralelos y perpendiculares, cruzándose. Los rollizos perpendiculares al eje de la galería pueden ser 2 o 3. Debe cuidarse que todos los puntos de cruzamiento estén sobre una misma vertical. Este principio hay que respetarlo siempre en los castillos si se quiere evitar la flexión o el corte de madera. A continuación, un breve video ejemplificando mejor este tipo de fortificación en la minera Marsa. El sostenimiento consiste en la colocación de un elemento estructural que permite recuperar el equilibrio perdido en roca no competente. Estos soportes aseguran las labores y protegen a los trabajadores de desprendimientos de roca durante la ejecución de los diferentes trabajos en interior mina. En Marsa, las labores con roca media a suelta requieren algún tipo de sostenimiento. Según la evaluación del área de geomecánica, se dispone de los siguientes tipos de sostenimiento: cuadros y puntales de madera, arcos de acero, cimbras, shotcrete, pernos de anclaje, mallas electrosoldadas. Cuadros y puntales de madera es el tipo de sostenimiento más común y se utilizan en instalaciones temporales o cuando las presiones del terreno son moderadas. Siempre que se proceda a una voladura, tiene que observar el estado de los cuadros anteriormente instalados. No se deben utilizar maderas secas o agrietadas para la construcción de dichos soportes. Evitar el uso de madera recuperada. Todo sostenimiento permanente no se debe realizar con cuadros de madera. Dimensionar correctamente el tamaño de las piezas. La madera tiene que ser almacenada y protegida de la humedad. Verificar en forma meticulosa la construcción del cuadro, ya que para este trabajo de manera correcta debe contar con todos los elementos necesarios. Elementos de un cuadro completo. 2 postes. Soportan la carga transmitida por el terreno. Están sujetos a esfuerzos de comprensión del techo y reacción del piso. Un sombrero. Se usa como viga para soportar el techo. Está sujeto a esfuerzos de comprensión de los hastiales o paredes. 2 tirantes. Se emplean para mantener la distancia entre cuadros y dar mayor estabilidad a la estructura. Se colocan a los extremos en destajes de postes o sombrero en cada cuadro. Estos tirantes son de igual o menor diámetro de los demás elementos. Topes. Se ubican en el punto centro de la unión entre poste y sombrero en ambos extremos, empotrado a la roca. Mantienen firme la estabilidad. Bloques. Se colocan sobre el sombrero o sobre los escribes tomando parte del eje del poste, transmitiendo los esfuerzos de compresión del techo y otorgando mayor estabilidad a la estructura. Encribado. Es una estructura que va colocada en forma de anillado sobre el sombrero de los cuadros, bloqueado al techo y soportando la presión del terreno. Empaquetado o encostillado. Impide la caída de rocas de los hastiales y está constituido por maderas redondas o partidas, colocados en los laterales de los cuadros y separados 4 pulgadas entre los encostillados y protegiendo la altura de los postes.
En la mayoría de tajos de Marsa, el sostenimiento se realiza con cuadros de madera, puntales de seguridad, pernos de anclaje, solos o con malla electrosoldada. Las medidas varían por las vetas inestables o por la presencia de fallas. En tajos inclinados, los puntales de seguridad y cuadros son colocados con patillas en caja piso, perpendiculares a la caja techo. A continuación, a modo de conclusión, es importante tomar en cuenta el conocimiento de los diferentes tipos de ropas, especialmente en lo que se refiere a su resistencia a las presiones, los efectos de las fallas y planos de fractura del agua y del aire, y dinámica de esfuerzos en el terreno. Permiten elegir el sistema de fortificación más apropiado de galerías, lo que garantiza una mayor duración del sistema, secciones adecuadas y seguridad al personal y equipos.